Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, nos sigue acompañando. Hoy el Día del Cardiólogo Intervencionista y también Mes del Corazón. Estamos viendo también cómo fortalecer y cuidar nuestro corazón de cara también a ese enemigo silencioso conocido como COVID-19. Doctor, justamente veíamos en la parte anterior que sí, efectivamente, cuando llegó la pandemia, como que las patologías cardiovasculares se dispararon. ¿Por qué? Sí, bueno, aprovechando la intervención que hizo la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente unos 3 días, donde están revelando que ya estamos viendo al final del túnel una luz, pero no quiere decir que ya la pandemia ha terminado, y por eso hemos querido nosotros el día de hoy poder hablar del COVID-19 todavía. Y nosotros recordamos hace 3 años, 2 años, Daniela, que comenzamos a hablar de COVID y corazón, las patologías, cómo podemos hacer un resumen y ver cómo entonces tenemos un escenario de un pre-COVID, ¿ok? O una fase donde estaba el COVID en este momento haciendo sus estragos, no teníamos vacunación, no teníamos ningún tipo de forma cómo poder combatir contra el COVID, y vemos entonces que había muchas enfermedades cardiovasculares bien interesantes. Dentro de estas enfermedades tenía la miocarditis, teníamos la dilatación de las cavidades, tenemos la pericarditis, teníamos también infarto miocardio en algunos de estos pacientes por formación de trombo o coágulos dentro de las arterias. Esto fue mejorando con el tiempo, vimos la llegada de las vacunas y vemos cómo entonces esta vacunación, que de alguna u otra manera ha tenido una intervención muy efectiva desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, cómo vemos cómo ha disminuido los casos de pericarditis, disminuyeron los casos de miocarditis y los casos de infarto por la formación de coágulos o la formación de trombos en las arterias coronarias. Doctor, también estamos revisando las inquietudes de la audiencia, tanto en las redes sociales, que ya nos están llegando por acá, y también las personas que se encuentran en la calle. Vamos a ver cuáles son esas dudas más frecuentes para que el doctor Asdrúbal nos las ayude a responder. Miriam Sandoval, ¿cómo el COVID-19 afecta a las personas con cardiopatías congénitas? ¿Cómo las afecta, doctor? Sí, el COVID-19 en las patologías, recuerda que las patologías congénitas pueden ser o ya resueltas o no están resueltas. Normalmente las patologías no resueltas son la edad infantil, en la edad en los niños. Y entonces estos pacientes que tienen COVID-19, en estos niños, la afectación es mayor, es decir, se aumentan los síntomas que pueden estar presentando. Normalmente la disnea, la insuficiencia cardíaca son las patologías más frecuentes en estas patologías cardíacas no resueltas congénitas. En las patologías congénitas que ya fueron resueltas, por lo menos una comunicación interventricular, una comunicación interauricular ya resuelta, sea quirúrgico o sea endovascular, y tiene COVID, las posibilidades de que tenga una complicación es igual al resto de la población en general. Vamos a seguir consultando cuáles son esas inquietudes. Livia González, ¿qué cuidados debe tener un paciente con cardiopatía si tiene COVID? Sí, lo primero, lo principal, y nosotros siempre hicimos mucho énfasis en que estos pacientes tienen que estar vacunados, ¿ok? Los pacientes que ya tienen cardiopatía, por ejemplo, como son cardiopatías anginas estables, como es la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, nosotros hemos visto en nuestro ejercicio diario que se exacerban los síntomas, es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene más daño a nivel del músculo cardíaco, el paciente con angina hace infarto y el paciente con hipertensión arterial exacerba las manifestaciones. Sin embargo, tengo que hacer una acotación que los pacientes vacunados y que tienen cardiopatía isquémica mejoran o disminuyen los riesgos que puedan estar presentando a largo plazo estos pacientes. Seguimos viendo las dudas para que el doctor Asdrúbal nos las ayude a responder. Lourdes Colón, ¿las personas con enfermedades cardíacas son más propensas a morir con enfermedad de COVID? Absolutamente sí. Absolutamente sí, por eso que nosotros en cardiología hemos hecho, y gracias a Daniela Salas y gracias a Globovisión Salud, que le ha prestado mucha atención a lo que son las enfermedades cardiovasculares y en este tema con el COVID. Siempre todos los que nos han visto en la pantalla desde que comenzó la pandemia, hemos estado haciendo prevención en estos pacientes con cardiopatía, tanto isquémica como cardiopatías cardíacas en general, porque son los pacientes más afectados y son los pacientes que tienen mayor mortalidad. Y hicimos énfasis en la vacunación y en la protección
de estos tipos de pacientes. Claro, justamente estaba revisando también internet porque una de las noticias que ha sido polémica esta semana ha sido esas declaraciones de la Sí. Organización Mundial de la Salud. Sí. Además decían que tras una tendencia a la baja de los contagios y decesos de COVID-19 a nivel global en las últimas semanas, el director de la OMS, justamente Tedros Adhanom, aseguraba que el fin de la pandemia estaba a la vista. Sí. Pero aún así, muchos subestiman que sea el fin realmente de la pandemia. Que bajen o disminuyan los decesos o las muertes por COVID-19 significa que la pandemia está terminando. Sí, sí. Y lo peor del caso es que disminuyen las mortalidades, eso es cierto, hay menos pacientes que fallecen y menos pacientes con complicaciones graves, pero estamos viendo un repunte en hipertensión arterial, estamos viendo un repunte en cardiopatía isquémica. ¿Y cuál es la causa? Es porque los pacientes o las personas han bajado la guardia en relación a las medidas de bioseguridad, porque si usted disminuye todo o tiene mayor contacto con este tipo de pacientes que tienen COVID-19, usted va a estar más expuesto a tener todos estos riesgos y va a tener obviamente complicaciones severas. Claro, vemos también las incidencias de las estadísticas. Dice que la Agencia Sanitaria de la ONU también destacó que en los últimos 7 días se produjeron 3.1 millones de nuevos contagios de COVID, lo que supone un deceso de 28% en todo el mundo. Vemos una disminución, pero no hay que bajar la guardia. Además está comprobado que al ingresar este virus a nuestro organismo, si tenemos alguna patología de base como la cardiovascular, Sí. tenemos, como dicen, la lotería ganada para Sí. poder tener complicaciones. Sí, exacto. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Es así. Y por eso la importancia del día de hoy, que nosotros podamos conversar para evitar que las personas afuera tengan la falsa creencia que ya no estamos en pandemia, que no tenemos el virus, sino por el contrario, mayor cuidado, mayor preocupación, y más en estos pacientes cardiovasculares que pueden tener complicaciones. Otra de las pandemias que no ha desaparecido es la obesidad y ha Sí. sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y es una de las principales causas también de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Sí, vemos, y es una de las complicaciones, una de las consecuencias, Daniela, de la pandemia. Vemos cómo aumentó el índice de masa corporal. Ya los que estaban en sobrepeso ya están en obesidad, y los que están en obesidad están en obesidad tipo 2 o tipo 3. Vemos que lo que dejó la pandemia, falta de ejercicio, comidas chatarra o comidas altas en calorías, y esto ha hecho que entonces ahora la obesidad sea un problema sanitario grave para los cardiólogos. Doctor, 5 recomendaciones esenciales el día de hoy, justamente el Día del Cardiólogo Intervencionista, para cuidar nuestro corazón. Cambios en el estilo de vida, comer más sano, realizar ejercicio, bajar el estrés y no automedicarse, sino asistir a tu consulta con el cardiólogo. ¿Cómo lo contactan, doctor? En Instagram estamos como dr-asdrúbal Alfonso. Por ahí estamos nosotros contestando todas las preguntas y las necesidades de todas las personas que nos ven. Ahí también está el número de teléfono para que puedan tomar nota. Nuevamente, Sí. Felicitaciones, doctor. Gracias por acompañarnos justamente Gracias a en este ti día por tan tu importante. preocupación por nosotros. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, mes del corazón, mes del cardiólogo intervencionista. Gracias a aquellos profesionales que día a día dedican su vida para ayudarnos a tener una mejor calidad de vida y que nuestro corazón funcione bien, ese bombeo natural y esa oxigenación de nuestro cuerpo. A la pausa, pero no nos quedamos aquí porque al regreso vamos a ver también recomendaciones con Ángel Machado, psiquiatra, para tener también una salud mental adecuada. Volvemos.